muy buen día. A los que no he saludado, buenos días. Y a los que ya saludé, doble buenos días. Los que me están viendo por las plataformas digitales, muy buen día. Colóquense en sus pies. Y los que están viéndome igual, disponga su corazón para poder declarar la palabra y decir lo maravilloso que es el Señor. Levante la mano derecha y póngala la otra en su corazón y diga: creo en Dios, creo en su amor, creo en Jesús, nuestro Salvador. Vivo en su palabra, camino en su luz, con fe y esperanza, lleno del Espíritu Santo hoy. En Peniel Chur te amamos, servimos, adoramos con todo el corazón, pues nuestra vida te pertenece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por gracia hemos sido salvos mediante la fe, y yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, hemos estado hablando todo lo que tiene que ver con vida cristiana desde el 2025 y vamos a continuar, y en febrero iniciamos ese tema de esa vida con propósito en Cristo. Enero lo terminamos con la vida cristiana, aunque en todo se ve la vida cristiana. Hoy el tema se llama fe auténtica en la vida cristiana. ¿Cómo se llama? Fe auténtica en la vida cristiana. Vamos a Santiago, capítulo 2. Vamos a leer varias citas para entrar y luego les cuento la historia. Porque en base a estas citas bíblicas vamos a trabajar el día de hoy. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago capítulo 2. Bueno, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sigamos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa es la primera cita. Los niños, ¿sí están? Por favor, vayan a su escuelita dominical. O sea que ahí está hablando de esa fe sin obras muerta. Mateo 7:21. No todo, vamos a leerlo. Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengan en cuenta, anoten las citas, ténganlas en cuenta porque vamos a trabajar con ellas. Juan 15:5. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy ¿qué? La vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora les voy a contar la historia. La fe que se mueve. Había un hombre llamado Samuel. Era cristiano desde joven. Conocía la Biblia, asistía a la iglesia y cantaba alabanzas con devoción. Pero la vida no siempre era fácil. Problemas económicos, salud de su esposa delicada,
dificultad con sus hijos. Un día, su vecino le pidió ayuda desesperado. Samuel, mi hijo está muy enfermo y los médicos ya no saben qué hacer. Por favor, acompáñame. Samuel podría haberse excusado. Estoy cansado, tengo problemas propios, pero recordó lo que Jesús enseñó. No todo lo que hicieres al más pequeño de estos, todo lo que tú hagas a uno más pequeño de estos, a mí me lo hacéis. Eso está en Mateo 25:40. Decidió ir. Se quedó toda la noche junto al joven. Oró con él, consoló a la familia y ayudó en todo lo que pudo. Al día siguiente, el vecino le dijo: no sé qué decir, no tenías por qué, pero estuviste aquí cuando más lo necesitábamos. Samuel sonrió. No es mérito mío, lo hice porque mi fe en Jesús me mueve a actuar, no solo a hablar. Esa es la historia del día de hoy. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza? La fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Una fe no mueve manos, pies. Una fe que no mueve manos y pies y corazón no es una fe completa. Amén. Primer punto, Dios examina nuestra fe. Amada Iglesia Peniel Shur y los que me están viendo por las plataformas, hoy no solo venimos a escuchar una palabra bonita, venimos a permitir que la palabra nos examine. Diga, examine. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No dice, examina a tu hermano. No dice, examina a tu pastora. No dice, examina a otros. Dice, examínate tú. Diga, examinar. Debo de mirarme yo. A veces pasa que hay una prédica y el otro está señalando. Vea, eso es para usted. No, es para ti. Porque la palabra es para cada uno, porque la salvación es personal e individual. Y los cambios deben de ser permanentes y eternos. Amén. Porque podemos tener Biblia, tener doctrina, tener ministerio, tener años en la iglesia, ser profesionales o no saber nada y aún así no estar viviendo en una fe auténtica. Jesús habló palabras muy fuertes. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Mateo 7:21 que lo acabamos de leer. Volvámoslo a leer, ya mirando este contexto. Jesús utilizó unas palabras muy fuertes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos creen que porque recitan una cita bíblica, que porque van cada 8 días pero no cambian y siguen con prácticas ocultistas, con acciones malas y no cambia. Por eso la Biblia nos manda en Romanos 12:2 ¿qué? Renovar ¿qué? Vuestro pensamiento. Y la única forma de renovarlo es por medio de la palabra ¿de qué? De Dios. Hay que practicarla para poder sano, para ser libre, para ser restaurado, transformado, solo por medio de la palabra. Y esto nos confronta, porque Jesús no está hablando aquí a incrédulos. La gente cree que aquí Jesús le está hablando a los incrédulos y Él estaba hablando a personas religiosas. Le estaba hablando a los de la ley, los que conocían la ley, los 613 mandamientos.
O sea que esa palabra es para nosotros. Hoy el Señor nos pregunta, ¿tu fe en mí se nota en tu vida diaria? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Tu fe se nota en tu vida diaria? ¿Tu fe es religiosa o es real, es auténtica? ¿Es espiritual? ¿Has dado cambios? ¿O necesitas reconocer que necesitas a Cristo y empezar de nuevo? A veces a uno le cuesta porque uno dice, no, yo llevo mucho tiempo, pero uno cambia lo de hace mucho tiempo y necesita empezar a trabajar con Jesús, tomado de la mano de Jesús. No porque usted crea y como usted piense que debe de hacer las cosas. Hay que hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Y hay un problema en la iglesia de Cristo en este tiempo. Hay comodidad. La modernidad ha venido a reemplazar la palabra. Entonces la gente quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, porque está enojado, porque está ofendido. Y es que a mí me duele. Pero es que usted no murió por la humanidad. ¿Quién murió por la humanidad? ¿Quién? Jesús. ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? A Jesús. ¿El carácter de quién debemos de tener? De Jesús. Cristo nos ama, pero Él quiere que tengamos una fe sana, una fe restaurada, una fe auténtica. Preguntas para reflexionar en este día. ¿Mi fe se nota en mi hogar, trabajo y relaciones? ¿Vivo lo que predico? ¿Mi vida refleja a Cristo? Si Cristo vive en nosotros, algo debe de cambiar. No perfección, pero sí transformación progresiva. ¿Transformación qué? Progresiva. Hay que cambiar la actitud, la manera de hablar, las decisiones y prioridades. Una fe auténtica siempre busca agradar a Dios y glorificarlo con la vida, no solo con palabras. Amén. Entonces vamos a mirar qué es una fe auténtica. La fe auténtica no es solo creer algo correcto, es creer y vivir conforme a lo que creemos. Nosotros no somos salvos por obras. Eso lo han enseñado y nosotros por obras no nos salvamos porque la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero una fe salvadora siempre produce fruto. Cuando el Señor está hablando ahí de esas obras es el fruto que debe de tener esta fe. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿qué? De Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y ahorita están enseñando que por las obras usted se va con Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es una obra? Nosotros vamos a hacer la obra social con el ancianato. Es una obra, pero eso no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? La fe en Cristo, una transformación, un cambio total en nuestra vida, mejorar día a día, tener una fe progresiva, una fe que me alimenta, que me cambia, que me hace ver las cosas diferente. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos ¿qué? Vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y él ahí está hablando del fruto, de ese fruto
que yo debo de tener para tener el carácter de Cristo, tener cambios reales, tener esa vivencia de la palabra para poder predicarla y enseñarla. Tercero, el peligro de una fe nominal. Uno de los mayores peligros hoy es acostumbrarnos a lo santo. En estos días yo estaba con alguien y yo les decía, ustedes están acostumbrados a la unción de su pastora. Entonces ustedes ya están acostumbrados a esa unción. Pero cuando yo voy a otro lugar y hay una manifestación muy fuerte del Espíritu, algunos lo han probado, que han ido conmigo, es diferente. Y entonces uno tiende a acostumbrarse a lo santo. Sabemos cuándo decir amén, sabemos cuándo levantar las manos, sabemos cómo hablar como cristiano, pero Dios no busca apariencia, busca corazones rendidos. Diga conmigo, rendidos. Muchos cristianos creen en la rutina de la religión. Asisten a la congregación, cantan alabanzas, saben la palabra, pero fuera del templo su vida no refleja a Cristo. Santiago 1:22 dice, sé hacedores de la palabra. El problema no es falta de Biblia, es falta de obediencia. ¿Cuál es el problema? Falta de obediencia. Jesús fue muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Una fe nominal no confronta el pecado, no transforma el carácter, no produce fruto. Y una fe que no produce fruto debe ser examinada. Entonces, debemos de empezar a mirar, yo estoy en una fe nominal, necesito llegar a una fe auténtica, porque todo se vuelve normal. Y con Cristo nada es normal, siempre hay algo nuevo, siempre hay una exhortación, siempre uno está pasando procesos, está pasando una prueba para crecimiento. Cuando tú pasas por pruebas, estás en problemas, es para que tú crezcas y sobrepases ese problema, para que te llenes más de Dios, para que lo busques más, para que lo veas a Él, para que veas cómo Él viene y restaura, cambia, sana, libera, transforma. Cristo nos ama, Cristo quiere cosas diferentes con nosotros. Cristo nos llama a que volvamos a Él. La fe se vive en lo cotidiano. La fe auténtica se prueba de lunes a sábado, no solo el domingo. Hay gente que solo prueba la fe el domingo. Viene, alaba, levanta las manos, canta, gloria a Dios y ya. No, se prueba de lunes a sábado también. De lunes a domingo. No solo el domingo, la fe auténtica se demuestra fuera de la iglesia, en la vida diaria, en el hogar, en tu familia, con paciencia y amor, con perdón, con el cónyuge, con sus hijos, perdón cuando duele, enseñar con ejemplo. ¿Cómo le hablas a tu esposo, mujer? ¿O cómo le hablas a tu esposa, varón? ¿Cómo corriges a tus hijos? ¿Cómo respondes cuando hay conflicto? Ahí se ve si Cristo gobierna en tu corazón. En el trabajo, la pregunta hoy es, ¿eres íntegro cuando nadie te ve? ¿Hablas verdad? ¿Reflejas a Cristo o te adaptas al sistema? A este sistema social como está, donde han perdido los principios, las normas, los valores, una vida espiritual.
A lo bueno le están diciendo malo, a lo malo le están diciendo bueno, hacen prácticas que no corresponden conforme a la fe, y otros se vuelven religiosos de lunes a domingo en una congregación, pero no cambian, no son transformados, sus mentes, su vocabulario son terribles, y se les olvida que Cristo está así. Venga, Victoria, volvamos a hacer el ejercicio. Ven. Este ejercicio en algún momento yo lo hice. Ven. Venga para acá. Muévase. Levante los brazos, las piernas. Agáchese. Camine. Salte. Camine hasta el fondo. Vuelva hasta acá. Todo el tiempo Cristo está viendo lo que haces. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a Víctor. Todo el tiempo. ¿Qué vieron que yo hice? ¿Le quité la mirada? ¿Cierto que no? Así es Cristo. Cristo todo el tiempo lo está viendo. Uno cree que porque está en la casa, está en el baño, Dios no lo está viendo. Pero Dios todo el tiempo lo está viendo. Nosotros venimos aquí a congregarnos, primero por obediencia, porque la Biblia dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Segundo, porque cuando oramos juntos hay autoridad, poder, unción y llenura del Espíritu. Tercero, porque Jesús está aquí y Él es el centro. Amén. Pero Él nos quita la mirada. Lo que tú hagas, con intención o sin intención, Él lo ve. Todo lo que tú hagas con intención en tu corazón, Él lo está viendo. Entonces, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo estás orando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo son tus actitudes? Entonces, viene esa pregunta, ¿eres íntegro? Cuando nadie te ve, hablas verdad, reflejas a Cristo, te adaptas al sistema. ¿Cómo así? ¿Tienes honestidad aunque nadie te vea? Eso es lo que son las preguntas. ¿Tienen honestidad aunque nadie te vea? Integridad en decisiones difíciles, ser luz en medio de la injusticia, en la sociedad. No copiamos los valores del mundo, sino que somos luz y sal. Mateo 5:16 dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. La fe auténtica no se esconde. ¿Qué pasa? No se esconde. Ayudar a los necesitados, hablar la verdad con amor, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar la palabra. Amén. Quinto, una fe que permanece en la prueba. La fe genuina no depende de circunstancias. Muchos siguen a Cristo mientras hay salud, mientras hay provisión, mientras todo va bien, pero la fe auténtica permanece cuando Dios guarda silencio, cuando la oración tarda, cuando el dolor llega, cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, cuando hay pérdida o rechazo. No la destruyen. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. Esta palabra de Job es fuerte. Aunque él me matare, en él ¿qué? Esperaré. La fe genuina permanece firme y confiada en Dios. Incluso cuando no sentimos respuesta inmediata. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted ora y usted quiere que Él le conteste ya como el sal de frutas. Pero pasa un mes, un año, 2 años, 3, 10 años, 15 y Dios no le ha dado respuesta.
Vamos a leer qué dice Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. He aquí, aunque él me matare, bueno, ya me estaba colocando la de Job. Pon un momentico la de Job para que la leamos. Coloca la de Job, por la que habías colocado. Aunque él me matare. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ahora sí vamos a la cita que dije. Primera de Pedro 1:7. CJ estaba en un proceso muy difícil en salud y había perdido todo, hijos, todo. Y la esposa que tenía decía, maldice a tu Dios y muérete. Pero él viene y dice, aunque él me matare, esperaré. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cómo deben de estar en un proceso o en un problema? ¿En qué? ¿Quejándose? ¿Quejándose? No, ¿qué dice? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. La prueba no destruye la fe verdadera. ¿La fe no destruye qué? La fe verdadera. Sino que ¿qué hace? La revela y la purifica. Para hacer una joya, ¿qué pasa con el oro? Para que sea puro, lo pasan por el fuego. Cuando tú pasas un proceso, un problema, una dificultad, estás en un proceso difícil, estás pasando por quebrantamiento, por dolor, por tristeza, por enfermedad, lo que el Señor está haciendo es purificar tu fe. Y ahí es donde más se revela el Señor, en medio del dolor. Qué pena. En medio del dolor. La revela y la purifica. Sexto, obstáculos que apagan la fe. Algunas cosas que enfrían nuestra fe es la rutina sin comunión, pecado oculto, falta de oración, orgullo espiritual. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis ¿qué? Hacer. No es más actividad, es más dependencia. Repite conmigo, dependencia. Yo debo depender de Dios en todo lo que yo esté pasando. Pero uno ¿qué hace? Quita la mirada de Cristo, se queda mirando las personas, no ve lo espiritual y entonces uno se aflige, abre puertas espirituales, reniega, alega y hace un poco de cosas. Pero uno ¿qué tiene que hacer en un proceso de esos? Uno tiene que ir a orar, tiene que decirle, Señor, ya no vivo yo, dependo de ti, sosténme. No se trata de hacer más cosas por obligación, sino vivir conectados en Cristo cada día. Debemos de vivir ¿cómo? Conectados a Cristo. Y cuando vienen esos procesos, usted se da cuenta si usted tambalea. El único que da fortaleza es Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Orar, tener más intimidad. Pero la gente va es a pedir consejo a todo el mundo, pero no ora. ¿Y quién es el que le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Dios.
¿Quién es el que se revela? Cristo en su vida. Diga, repita conmigo, yo, igual los de las que me están viendo por la plataforma digital, diga, yo necesito de Jesús. Solo con Él puedo vivir confiado. Amén. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted puede estar casado, pero usted debe depender y confiar en Dios. Todo lo que llega a su casa es porque Dios lo bendice. Y ahorita la gente solo mira los roles. Es que yo hago, es que yo doy, es que yo... No. Porque Dios no lo va a llamar a usted por su rol. Dios lo va a llamar por su nombre. Y Dios le va a decir a usted qué has hecho con lo que yo te he entregado. Él no viene por congregaciones especiales. Él viene por la iglesia de Él, su esposa, la iglesia de Cristo. Y Él no va a llamar por cada congregación. Él va a llamar a cada persona de cada congregación. Y tiene que mostrar qué fue lo que hizo. Y conforme a eso seremos juzgados. ¿A cuánto les cuesta? No vayan a levantar la mano. ¿A cuánto les cuesta perdonar? Y vuelven y mastican el mismo problema que Dios ya liberó, que ya Dios sanó, que Dios ya transformó. Y vuelven y lo traen para volver a pelear, a contender. ¿Quién es su padre? ¿Dios o el diablo? ¿Quién es su padre? ¿Cristo, Jesús o Satanás? ¿Quién es su padre? Entonces, ¿a quién debemos de glorificar? A Dios. La Biblia dice que dejando las cosas del pasado. No más ayer, creo, que hice ¿cómo es que se le dice? Bueno, sí, un TikTok, pues, hablando de esto. Sino que es muy cortico, entonces yo muy rápido lo digo. Pero yo le hago la pregunta hoy. Si Dios nos va a llamar a nosotros, ¿quién es el que se revela a ti y te purifica, te sana, te transforma, te levanta? ¿Quién es? ¿El ser humano o Jesús? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué debe hacer la persona? Lo que acabé de decir. ¿Qué acabé de decir? Que en el momento de la prueba y por lo que estés pasando, Dios te debe encontrar en alabanza, en gloria y honra, para que Jesús se te revele. Que la prueba no destruye la fe verdadera, la revela y la purifica. Eso fue lo que acabé de decir. Y que debemos de vivir conectados con Cristo cada día. Y que debemos de tener esa fe auténtica. ¿Cómo vivir una fe auténtica? Viene la pregunta. Primero, permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanezco en Cristo? Debo realizar mi devocional. Así no lo haga escrito, pero haga el devocional. Ore, lea la palabra. Mire a ver Dios qué le enseñó ese día en la palabra. Pero hay gente que sale corriendo y medio 3 minutos, ahí 3 segundos. Señor, llévame con bien. No, yo en el camino voy orando. No, saque el tiempo para Dios. ¿Cómo usted quiere que Dios le responda? Ahí mismo y usted no le da tiempo. Entonces debemos de permanecer en Cristo por medio del devocional diario y la lectura bíblica. Yo no le digo, léase 10 capítulos, yo le digo, léase uno. Un proverbio, un salmo, un evangelio y uno del Antiguo Testamento. Y mira a ver ahí en ese capítulo Dios que le está hablando a usted para ese día. ¿Qué enseñanza? Si sea una historia, Dios siempre habla. Amén. Obedecer la palabra, la obediencia. El ser humano, mire, la humanidad, la carne va en contra de lo de Dios. Por eso se rebela, por eso pelea, por eso contiende, por eso hay disensión. La Biblia dice, amaos, pero no pequéis. Usted se puede enojar, pero no peque.
No hable lo que no tiene que hablar. No actúe mal. ¿Sintió molestia? Vaya donde el Señor. Señor, estoy molesta, estoy herido, estoy herida, tengo esto, pero no peque. Jesús se enojó, pero él no pecó. Él fue y tumbó. ¿Qué tumbó él? Todas las cosas de los cambistas, ¿cierto? Pero él fue y dijo, Padre, aún estás aquí. Pero ¿cómo me doy cuenta que me falta crecer en Dios? Cuando yo me molesto, reacciono, eso lo decía en el TikTok, reacciono y me vuelvo necio o necia. Y vuelvo a lo mismo y vuelvo al mismo pecado. ¿Cuántos quieren ser transformados y mejorar y cambiar? Todos, mire, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, todos. La persona cree que si tiene que, primero, si se cree perfecto, está mal, tiene orgullo espiritual. Si cree que con el que está es perfecto, tiene un grave problema porque es humano y se equivoca. Todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos crecer. Y cuando tú no eres sabio, cuando te enojas, en el momento, hoy les estoy dando unos tips, ¿cierto? Y en esos tips, ¿qué les estoy diciendo? En vez de ponerse a alegar, vaya postre con la rabia que tiene y quiere peguele ahí al piso, pero arrodíllese ante Dios para que Dios haga algo con usted. Amén. Hay que obedecer la palabra, no solo escucharla, hay que practicarla, entenderla. Hay que tener un arrepentimiento diario. ¿Cómo así diario? Confesión, humildad. No se crea el bueno, pues la Coca-Cola del desierto. Usted es el bueno, todos son malos, todos me odian, todos me atacan. Yo soy el bueno. No, hay que tener humildad. Hay mucha gente que tiene orgullo espiritual y debemos de aprender de ser mansos y humildes. Y entre más sé del Señor, más busco del Señor, más humilde debo de ser. Más debo de agachar la cabeza, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Vida en comunidad. O sea, cuando venimos aquí hay una edificación mutua en los discipulados. Yo lo hablé hace 8 días. Hay edificación mutua. Buscar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A ver, los escucho. Amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio. A los que les da esa ira descontrolada, ¿qué les falta? Dominio propio. ¿Y quién es el que toma a la persona, toma su temperamento y forma el carácter? Cristo, por medio del Espíritu, cambiando malos hábitos. Hay malos hábitos. Hay hábitos que aunque se esté en el celular, hay hábitos que aumentan y gobiernan nuestra carne. En vez de edificarle, lo destruye a usted. Porque cuando usted reacciona, no reacciona como dice la palabra. ¿Cuántos tienen un carácter, un temperamento fuerte? Ahí sí, levánteme la mano. ¿Y los otros? O sea que a los otros pueden pasar por esa prueba y no se enojan. ¿Ah? El que no lo tenga, empiece a orar por dominio propio. Entréguele su espíritu al Señor, al Espíritu Santo y dile, dame dominio propio. Yo no quiero pecar. Porque en un momento de ira se dicen tantas cosas y en ese todo lo que se dice destruye lo que se construyó con tantas palabras necias. La Biblia dice que son palabras necias. Hay versiones que dice sean sabios y no sean tontos. Y uno dice, uno ofende porque le dicen tonto, ¿cierto? ¿Cuántos enojan porque le digan, usted es un tonto? ¿Cuántos? ¿Cierto que enojan? Pero la Biblia dice
necios o tontos. Y cuando yo estuve leyendo, porque yo siempre que voy a hacer los TikTok, yo lo leo en todas las versiones. A ver cuál es más fácil para yo decirlo. Y decía tontos, yo me quedé, ¿qué es esto, Señor? O sea que para el Señor son tontos los que persisten en lo mismo. Porque dice, no traigas a memoria las cosas de ¿qué? Del pasado, vive el hoy. Y siempre lo mejor. El carácter de Jesús no es religión, es relación. Diga conmigo, relación. Viva con Jesús una relación. Una fe auténtica se vive, se comparte y transforma. ¿Se qué? Se vive, se comparte y transforma. A veces a uno y a muchos, a uno le pasa. Porque todos somos humanos acá, todos nos equivocamos. Aquí nadie está llamado a juzgar a nadie, porque cada uno está viviendo un proceso. Diga, estoy viviendo mi proceso. ¿Qué estás viviendo? Tu proceso. Entonces aquí nadie puede juzgar a nadie. Pero sí podemos cada uno independientemente hacer sus 50. Sus 50 es disponerse, actuar bien, no pecar, no hablar mal, actuar como un hijo de Dios y Dios hace el 50. Cuando usted se dé cuenta, usted está restaurado. Mientras usted reniegue, mientras usted sea orgulloso espiritual, mientras usted se crea que el pobrecito es usted, se queda anclado en un abismo, en un pasado, en algo que se vuelve amargura. Y qué difícil salir de la amargura. Yo he conocido personas que todo lo que hablan es con amargura. Es que si tú hubieras hecho, yo no estaría así. Si tú no, pues ya lo hizo, ya que se puede hacer, pues seguir adelante, mirar a Cristo, sumergirse en su presencia, crecer en Dios, saber que con las personas que convivo, con las que trabajo, con las que estudio, son humanos y se equivocan. Con los mismos hermanos en Cristo nos equivocamos. Entonces, ¿a quién hay que mirar? A Cristo. ¿Vivir para quién? Para Cristo. ¿Amar a quién? A Cristo. El vivir en Cristo es ganancia. Muere uno y crece Cristo en uno. Entonces hay que crecer. Quiero decirles, como iglesia de Peniel, el mundo no necesita más cristianos de nombre. Esto lo vengo diciendo ya en varias prédicas. Necesita cristianos verdaderos, discípulos auténticos, con una fe que se note en casa, se refleje en el trabajo, se manifieste en la comunidad. Hoy Dios nos llama a examinar nuestra fe, renovar nuestro compromiso, vivir la fe en acción, no solo en palabra, tener un amor único para Dios. Vivir lo que decimos es creer. Repita conmigo, vivir lo que decimos es creer. Si sientes que tu fe se ha vuelto rutina, hoy es día de renovación. Quiero que oremos juntos y repita conmigo, Señor, examina mi corazón, limpia lo que no te agrada, ayúdame a vivir una fe auténtica para tu gloria. Señor, limpia mi corazón, fortalece mi fe y ayúdame a vivirla auténticamente. Que mis manos, palabras y decisiones reflejen tu amor y tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, yo te necesito. Mira, todo nos pasa.
ministro, no ministro, pastor, no pastor, evangelística, iglesia grande, iglesia chiquita, lo que sea, todo nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Y uno ayuna para que mengue su humanidad y crezca en el espíritu. Pero la gente ayuna pero no ora. Entonces ayuna y aguanta hambre porque no ora. Hay que empezar a tener más intimidad. En este tiempo hay que orar más. Tener más intimidad con el Señor. No se latigue usted. Arrepiéntase. Hay gente que se latiga. Sí, yo el malo. No se latigue. Arrepiéntase del pecado. Arrepiéntase de lo que usted no puede y no se lo ha entregado a Dios, porque a veces uno quiere cargar eso. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entrégale al Señor lo que está pasando contigo. Entrégale esa herida, porque tú no puedes sanarla si Jesús no la sana. Y vas a vivir mal. Y Dios no quiere que vivamos mal, sino que estemos bien. No quiere que estés frustrado. A veces uno idealiza el trabajo, el estudio, las relaciones, los amigos, las relaciones de pareja, lo emocional, lo idealiza. Y lo quiere como usted lo piensa y lo dice. Pero ¿qué tal que usted lo hubiera tocado lo que le pasó a Oseas? Dios mandó a Oseas que se metiera con una ¿qué? Prostituta. Y él se había guardado para el Señor, era un ministro, un sacerdote, y Dios va y le dice que se meta con esa persona. Él obedeció al Señor. Y ahí Oseas nos muestra a nosotros ¿qué? Obediencia, repita conmigo, obediencia. Obediencia al Señor. Cuando tú eres obediente, lo que venga para poderte refinar, porque todo lo que viene a tu vida es para refinarte como el oro. Porque Dios tiene un propósito con cada uno y vamos a estar viendo esto durante todo el mes de febrero. Vamos a estar viendo esa parte y hasta lo que nos lleve. ¿Cuál es el propósito del Señor con mi vida, con mi llamado, con mi familia, con mi trabajo, con mi profesión? Hay gente que cree que porque son profesionales son mucho, pero si se enferma hasta ahí le quedó la profesión, porque no se puede mover, no puede hacer nada. ¿De qué le sirvió tanto estudio y tanta profesión? Entonces, ¿a quién necesitamos? A Cristo. Amén. A Cristo. Y tú que me estás viendo por las plataformas, quiero decirte que aprendas a tener una relación con el Señor. No ser religioso, una relación. Y en esa relación tú puedes mostrar tus debilidades y decirle, Señor, te necesito. Tú eres la vid, tú eres el que me sostienes, tú eres el que me levantas. Así que sigue conectándote con nosotros. Puedes por medio del número que se coloca el celular pedir consejería. O si estás en otro país, busca un lugar donde congregarte. Pero síguenos por las plataformas. Que Dios te bendiga. Recuerda que Jesús te ama siempre, pero llegó el tiempo del cambio y la renovación y la llenura del Espíritu. Que Dios te bendiga.